Están soltando millones de ratones sobre los Everglades desde helicópteros en este preciso momento, y la razón detrás de esto es más perturbadora que cualquier cosa que Florida haya dicho en voz alta. Cada ratón está muerto antes de salir de la aeronave. Cada uno está rellenado con algo que se encuentra esta noche en tu botiquín. Cada uno está atado a una pequeña serpentina de cartón diseñada para engancharse en el dosel de los árboles en lugar de caer al suelo. El plan fue aprobado por el gobierno. El plan ya está en marcha. Y lo que le ocurrirá a los Everglades a continuación es la parte que nadie en el estado quiere que veas venir. La serpiente que Florida no puede quitarse de encima. Las cifras son lo que rompió la confianza de todos en las soluciones convencionales. Desde 2017, las agencias estatales y los cazadores con licencia han sacado más de 10.000 pitones birmanas de los humedales de Florida. El Python Challenge anual, el evento patrocinado por el estado que atrae a cazadores competitivos de todo el país, elimina quizás 1 o 2 cientos de serpientes por competencia. Los contratistas del gobierno trabajan todo el año. Los cazadores privados acechan los diques de noche con linternas frontales y las manos desnudas. Y aquí está la cosa. Sigue sin funcionar. En promedio, se necesitan 12 horas de esfuerzo combinado de las agencias para capturar una sola pitón. Mucho tiempo y mano de obra para un solo animal, sacado de un paisaje que contiene decenas de miles más. Nadie sabe exactamente cuántas pitones birmanas viven en los Everglades en este momento. Los modelos no se ponen de acuerdo sobre el límite máximo, pero coinciden en algo peor. La producción reproductiva de las pitones está superando la remoción por un margen que la caza convencional no puede cerrar. Una sola hembra puede poner hasta 100 huevos en una sola nidada. Las serpientes son invisibles en el pasto aguja. No se comportan como presas, se comportan como fantasmas. Las pitones birmanas casi con certeza llegaron a Florida a través del comercio de mascotas exóticas. Crías compradas a bajo precio, liberadas cuando se volvieron imposibles de manejar. Y eso ocurre rápido, porque una novedad de 2 pies se convierte en un depredador ápice de 165 libras y 16 pies que puede tragarse a un venado entero. Los científicos han recuperado venados intactos del estómago de las pitones, pezuñas, cornamentas, el animal entero, desaparecido en una sola comida. Las poblaciones de mapaches en partes de los Everglades han colapsado en un 90%. Zarigüeyas, conejos, aves zancudas, desaparecidos. La serpiente aplica una prueba a cada animal que encuentra. ¿Puede esto caber dentro de mí? Si la respuesta es sí, ese animal ya está muriendo. Los Everglades, pasto aguja denso, agua tibia interminable, sin invierno, se convirtieron en el paisaje más hospitalario para las pitones fuera del sudeste asiático. Cada estrategia convencional choca con el mismo techo. No puedes cazar un animal que no puedes encontrar. No puedes atrapar a un depredador que no necesita cebo. No puedes envenenar a una serpiente cuando el veneno mata todo lo demás en el agua primero. Así que los investigadores dejaron de preguntarse cómo las cazamos. Empezaron a preguntarse algo que, al oírlo por primera vez, suena completamente demente. ¿Y si el suministro de alimento en sí pudiera convertirse en un arma? Un paraíso devorado vivo. Para encontrar la respuesta, tienes que ir 8.000 millas al oeste, a una pequeña isla donde esta misma pesadilla se desarrolló décadas antes, sin manual y casi sin sobrevivientes. En 1952, una serpiente arbórea marrón llegó a Guam dentro de un cargamento militar. No tenía nada de particular, 1 metro de largo, levemente venenosa, no agresiva con los humanos. Los biólogos de vida silvestre que la encontraron en los primeros años apenas se molestaron en catalogarla. No había razón para pensar que importaba. Nadie vio lo que se venía. Las aves de Guam habían pasado miles de años evolucionando sin ningún depredador terrestre. Anidaban en ramas bajas. Ponían huevos en pasto abierto. Nada en el suelo las había amenazado nunca. Sin instinto de alarma, sin comportamiento de huida, sin miedo aprendido a las serpientes. Para la serpiente arbórea marrón, esto no era un ecosistema, era una despensa sin cerraduras en las puertas. La doctora Julie Savage era una estudiante de posgrado en la Universidad de Illinois cuando llegó a Guam a principios de la década de 1980 para averiguar por qué desaparecían las aves. Al principio, los lugareños culparon a los pesticidas, luego a las enfermedades. Luego empezó a encontrar huevos matados por serpientes en nidos abandonados. Describió estar parada en un bosque que debería haber estado lleno de cantos de pájaros y escuchar un silencio absoluto. Miró hacia abajo.
Una serpiente arbórea marrón estaba a sus pies, y entendió. Publicó sus hallazgos en 1987 en la revista Conservation Biology. La comunidad científica quedó atónita. Para entonces ya era demasiado tarde para detenerlo. Los científicos estaban registrando hasta 5.000 serpientes arbóreas marrones por milla cuadrada de la selva de Guam. 12 especies de aves dejaron de reproducirse en la isla por completo. 8 especies vieron sus poblaciones colapsar en más del 90%. Tradiciones culturales, canciones, leyendas atadas a aves que habían existido durante milenios simplemente terminaron. Los bosques de Guam quedaron en silencio en menos de 40 años, y las serpientes no se detuvieron en las aves. A las serpientes arbóreas marrones les encanta trepar, y no pueden distinguir una rama de árbol de un cable eléctrico. Guam promediaba aproximadamente 200 apagones eléctricos al año porque las serpientes estaban puenteando transformadores. Eso ni siquiera cuenta el costo de perder a las aves mismas, los polinizadores, los dispersores de semillas, la infraestructura invisible de todo el bosque. Si todavía sigues conmigo y una historia tan extraña ya te tiene preguntándote qué tan mal puede ponerse, dale a suscribirte ahora mismo, porque lo que el descubrimiento de Savage puso en marcha es donde esto se vuelve genuinamente incómodo. La investigación de Savage inició una carrera desesperada por encontrar una solución antes de que todas las demás islas del Pacífico quedaran en silencio. Y esa carrera condujo a un compuesto que tienes en tu casa en este momento, acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol, el analgésico de tu botiquín. Resulta ser catastróficamente tóxico para las serpientes arbóreas marrones. Una dosis de aproximadamente 80 miligramos mata a un adulto promedio. El hígado de la serpiente no puede procesar el compuesto. Simplemente se apaga. 80 miligramos. Eso es todo. No puedes esparcir pastillas en una selva, pero puedes meter 80 miligramos de acetaminofén dentro de un ratón muerto. Puedes atar ese ratón a una pequeña serpentina de cartón diseñada para engancharse en el dosel de los árboles, y puedes lanzarlo desde un helicóptero, lo que nos lleva directamente de regreso a los Everglades. El ratón que cayó del cielo. El Centro Nacional de Investigación de Vida Silvestre del US aprobó en campo el concepto del lanzamiento de ratones en Guam durante la década de 2000. Las pruebas iniciales lanzaron aproximadamente 2.000 ratones con cebo en secciones específicas de la selva. Las encuestas posteriores al lanzamiento encontraron que el número de serpientes en las áreas tratadas había caído en un 80% en operaciones individuales. Campañas posteriores escalaron a 30.000 lanzamientos de cebo a la vez, a lo largo de amplias extensiones de bosque con actividad documentada de serpientes. No complicado, no costoso, y funcionó de maneras en que la captura y la caza convencionales nunca lo habían hecho. Aquí es donde empieza a ponerse incómodo. Las pitones birmanas también son vulnerables al acetaminofén. La misma vía metabólica que hace a las serpientes arbóreas marrones susceptibles existe en las pitones birmanas. Investigadores de la Universidad de Florida lo confirmaron en estudios controlados. El analgésico en tu frasco de Tylenol es tan letal para una pitón birmana como lo es para una serpiente arbórea marrón en Guam. Así que la pregunta se volvió inevitable. ¿Por qué no Florida? La respuesta vive en una biología de la que casi nadie habla cuando esta idea sale a flote en los círculos de conservación. Las pitones birmanas adultas son simplemente demasiado grandes para que esto funcione directamente. Un ejemplar completamente desarrollado, 16 pies, 165 libras, no está cazando ratones. Un ratón es irrelevante para un animal que come venados, pero una pitón juvenil es un animal completamente diferente. La herpetóloga de la Universidad de Florida, doctora Kristen Hart, ha pasado años documentando esta distinción. Las crías y las serpientes jóvenes en sus primeros 1 o 2 años tienen aproximadamente la misma longitud corporal que una serpiente arbórea marrón adulta. A ese tamaño, los ratones son exactamente la presa correcta. Las pitones juveniles cazan activamente roedores pequeños. Y esta es la parte que importa. Las pitones juveniles trepan. A diferencia de los adultos masivos que permanecen en el agua o en la densa cobertura terrestre, las pitones jóvenes se mueven por el dosel, por ramas bajas, por la zona vertical exacta donde un ratón cebo con serpentina de cartón termina colgando. Hart ha rastreado docenas de pitones juveniles con telemetría de radio a través de un terreno por el que los cazadores humanos no pueden caminar. Describe a las jóvenes como exploradoras, constantemente trepando, constantemente en la vegetación, buscando cualquier cosa que quepa.
El cebo está diseñado para el perfil exacto de tamaño y comportamiento de una pitón juvenil. La pitón está biológicamente programada para cazar exactamente el tipo de presa que se le ofrece. Casi elegante. Casi. Aquí están las matemáticas. Una pitón birmana hembra no tiene que sobrevivir hasta la edad reproductiva para colapsar una población. Solo tienes que impedir que llegue allí. Mata suficientes juveniles de manera constante, durante suficientes temporadas, a lo largo de suficiente terreno, y la población adulta deja de ser reemplazada. Esto no se trata de matar a las serpientes de hoy, se trata de asegurarse de que no haya serpientes dentro de 10 años. Para cubrir los Everglades y el rango más amplio de las pitones en el sur de Florida, los investigadores estiman que necesitarías no miles de lanzamientos de cebo, no decenas de miles, millones, varias veces al año, millones de ratones envenenados, cayendo del cielo. Imagínalo. Martes por la mañana, helicóptero ladeándose bajo, saco de lona medio vacío. Un ratón cae por el aire, se engancha en una rama de ciprés y queda colgando ahí como un adorno navideño que nadie pidió. Nadie sabe si una pitón juvenil lo encontrará esta noche. Nadie tiene forma de saber si una pantera cruzó esa misma parcela de terreno unas horas antes del lanzamiento, porque una vez que esparces millones de ratones con acetaminofén en el humedal más biodiverso de Norteamérica, no puedes controlar qué más se los come. Aquí es donde la historia deja de ser una historia de éxito. El efecto dominó del que nadie quiere hablar. Los Everglades no son Guam. Para cuando comenzaron los lanzamientos de ratones en Guam, la isla ya había perdido la mayor parte de su vida aviar nativa. El ecosistema ya estaba roto. Esos lanzamientos estaban manejando una catástrofe ya en curso. Los Everglades todavía albergan 350 especies de aves, 60 especies de reptiles, 40 especies de mamíferos y 50 especies de peces. Uno de los sistemas ecológicos más complejos de Norteamérica. Y el acetaminofén no solo mata pitones. Empieza con los animales que ya están bajo máxima presión. Mapaches y zarigüeyas, ya colapsados en un 90% por la depredación de las pitones. Son consumidores de roedores. Un ratón muerto en el pasto no es una amenaza. Es una comida fácil. Una población que ya está al límite absorbe un segundo golpe de la campaña diseñada para combatir al depredador que la empujó hasta allí. Y se pone peor. Una ardilla se come un ratón envenenado y sobrevive, pero los residuos de acetaminofén permanecen en sus tejidos. Un búho atrapa a esa ardilla. Envenenamiento secundario. El búho lleva el cadáver de regreso a su nido. Los polluelos son mucho menos resistentes que los adultos. Estas cadenas atraviesan todos los niveles de la red alimentaria al mismo tiempo y son casi imposibles de rastrear una vez que comienza la dispersión del cebo. Cada eslabón de la cadena alimentaria de los Everglades es portante. Saca uno y no sabes qué estructura colapsará. Búhos, halcones de cola roja, águilas calvas. No cazan principalmente carroña, pero tomarán un ratón muerto en vegetación baja durante temporadas escasas. Para una ave rapaz adulta, un solo ratón podría no ser agudamente letal, pero las rapaces alimentan a sus polluelos. Las rapaces jóvenes no tienen tolerancia. Una generación de fracasos de anidación en las poblaciones de águilas o águilas pescadoras no sería visible hasta que las encuestas de temporada de reproducción comenzaran a mostrar árboles vacíos. Cuando los investigadores ejecutaron los modelos completos de riesgo, la peor víctima potencial no era un ave, era un felino. Un gato fantasma al borde 120. Esa es la estimación creíble más baja de cuántas panteras de Florida quedan en estado salvaje. La población entera de una especie que alguna vez se extendió por todo el sureste de Estados Unidos ahora cabe dentro de un número así de pequeño. Su rango ha sido comprimido en la esquina suroeste de Florida, limitado por carreteras, por el desarrollo y por los propios Everglades, el mismo paisaje donde millones de ratones con acetaminofén caerían desde helicópteros. El biólogo de panteras de Florida, Darrell Land, ha pasado más de 3 décadas rastreando esta población para la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Conoce a la mayoría de los adultos sobrevivientes por los datos de sus collares de radio. Ha visto animales perdidos por atropellamientos vehiculares, peleas territoriales, enfermedades. La población, ha dicho, puede absorber algunas pérdidas, pero no hay mucho margen. No hay amortiguador aquí. Y aquí está la parte que hace esto imposible. Para los felinos, el acetaminofén está entre los compuestos más peligrosos que existen. Sus hígados no tienen la vía enzimática que permite a los cuerpos humanos procesarlo de forma segura. Pequeñas dosis desencadenan anemia hemolítica, la destrucción de los glóbulos rojos. La insuficiencia hepática viene a continuación.
La dosis que podría causar una enfermedad temporal en un mapache de 30 libras puede matar a una pantera de 130 libras. Un ratón. Eso es todo lo que hace falta. Las panteras de Florida son depredadores ápice. Cazan venados y cerdos salvajes. Pero los depredadores ápices son oportunistas. Un ratón muerto en el pasto, sin esfuerzo, sin riesgo, proteína gratis, es el tipo de comida sin esfuerzo que un felino grande toma sin dudarlo. Las panteras carroñean, investigan olores nuevos, se mueven exactamente por el terreno donde se concentrarían los lanzamientos de cebo. Imagínalo, una pantera de Florida, una de las 120 que quedan en la tierra, husmeando entre la maleza al anochecer, encontrando un ratón muerto atrapado en ramas bajas, comiéndoselo en 3 segundos, alejándose, ya muriendo, sin forma de saberlo. Cada evaluación seria de riesgos llega a la misma conclusión. La intervención no puede desplegarse dentro o adyacente al rango activo de panteras sin una probabilidad inaceptable de acelerar una extinción que ya está ocurriendo. El rango de las panteras y el rango de las pitones se superponen casi por completo en el sur de Florida. La cura y la enfermedad ocupan el mismo terreno. La serpiente, que en realidad quieres conservar la serpiente índigo oriental, es la serpiente nativa más larga de Norteamérica. También es uno de los únicos animales en Florida que caza y mata activamente a pitones birmanas juveniles. Las persigue, se las come. Es el control biológico que debería estar manteniendo bajos los números de pitones por sí solo, y su población ha estado colapsando bajo la destrucción del hábitat durante décadas. Programas gubernamentales activos y costosos están tratando de reconstruir el número de serpientes índigo a través de la cría en cautiverio y la reintroducción. Millones de dólares, años de trabajo. Aquí está lo que casi nadie menciona. La serpiente índigo oriental come ratones. Si comienzan los lanzamientos de cebo con acetaminofén en los Everglades, la serpiente índigo, el único animal que la naturaleza proporcionó para combatir el problema exacto que Florida está tratando de resolver, encontrará el cebo. Si tiene alguna resistencia al acetaminofén, es completamente desconocido. Nadie lo ha probado. La cura podría matar a la cura, y los lanzamientos aéreos no son instrumentos de precisión. Un porcentaje significativo de ratones cebo cae al agua. Las pitones birmanas son semiacuáticas. Su hábitat está definido por lagos, marismas y ríos, lo que significa que los lanzamientos de cebo se concentran cerca del agua, lo que significa que los peces comen los ratones que caen al agua. Las cadenas alimentarias acuáticas absorben el compuesto de maneras esencialmente imposibles de monitorear. Serpientes de cascabel diamantadas orientales, mocasines de agua de Florida, serpientes de agua nativas, todas ellas encuentran los ratones cebo. Una campaña a esta escala no sería una pequeña perturbación, sería una intervención a nivel continental, desplegada año tras año, en un ecosistema que ya está operando con márgenes reducidos en casi todas las especies. Y harías todo esto sabiendo que podría no funcionar siquiera, porque nada parecido se ha intentado nunca en un ecosistema de este tamaño. Entonces, ¿cómo maneja el público que se le pida aceptar ese trato? Florida ya nos dio la respuesta. Lo que Florida ya nos dijo. A principios de la década de 2020, la empresa de biotecnología Oxitec recibió la aprobación para liberar mosquitos modificados genéticamente en los Cayos de Florida. La ciencia era sólida. Machos modificados cuya descendencia lleva un gen de autodestrucción, colapsando la población portadora de enfermedades sin productos químicos. En las Islas Caimán, el método había reducido las poblaciones de mosquitos en un 80%. En Brasil, una liberación de un año logró una reducción del 95%. En Florida, la reacción fue volcánica. Los residentes sostuvieron carteles llamándolos Franken-mosquitos, demandas, reuniones comunitarias que se convirtieron en gritos. Cuando un estudio de Yale sugirió que algunos mosquitos modificados en Brasil habían dejado rastros genéticos en las poblaciones silvestres, el titular llegó antes que la refutación científica. Eso era un mosquito, un insecto que pica a las personas, un animal que a nadie le gusta. El público, aún así, cerró la sala. Ahora imagina anunciar un programa para lanzar millones de ratones muertos impregnados con un analgésico desde helicópteros a los Everglades. Ratones que también serán comidos por mapaches, panteras, águilas calvas, gatos domésticos, serpientes índigo y todos los demás animales del humedal más biodiverso de Norteamérica. Las reuniones comunitarias para ese anuncio no serían civilizadas. ¿Dónde deja esto a Florida? Entonces, ¿qué hace Florida realmente en este momento? La caza de pitones continúa.
Miles de animales eliminados por año por contratistas, agencias estatales, cazadores competitivos. Importa, no está manteniendo el ritmo. Los perros de detección entrenados para encontrar pitones por el olfato han mostrado un potencial real en pruebas controladas. Un perro entrenado puede localizar una pitón escondida en vegetación densa, por la que los buscadores humanos pasarían completamente desapercibidos. El despliegue a gran escala requiere infraestructura y financiamiento que aún no existen a esa escala. El rastreo por radio de hembras capturadas para localizar agregaciones reproductivas ha producido remociones específicas que de otra manera no habrían ocurrido. Seguir a una sola hembra con collar de radio hasta una bola reproductiva de una docena o más de machos se ha convertido en una de las tácticas más efectivas actualmente en uso. Los investigadores están investigando trampas de feromonas, controles biológicos basados en patógenos y enfoques genéticos teóricos modelados libremente en el marco de Oxitec. Ninguno está listo, ninguno es barato, ninguno es desplegable a la escala que exige la crisis, y ninguno tiene la brutal simplicidad desplegable por helicóptero de lanzar millones de ratones y ver la población colapsar desde el aire. Los Everglades han resultado ser el ecosistema equivocado para todas las soluciones que funcionan en cualquier otro lugar. Las mismas características que lo hacen el humedal más biodiverso de Norteamérica: su complejidad, su interconexión, su extraordinaria red de especies, hacen casi imposible introducir una intervención a gran escala sin que esa intervención se convierta en su propia catástrofe. Si esta historia te tiene pensando de manera diferente sobre lo poco que se interpone entre un ecosistema y el colapso, suscríbete antes de irte. La próxima historia en este canal va a hacer que esta parezca un calentamiento, porque si la estrategia del lanzamiento de ratones no funciona a escala, y en este momento la respuesta honesta es que nadie lo sabe, entonces lo que Florida tiene es una crisis de vida silvestre sin salida, una especie invasora que no puede ser cazada lo suficientemente rápido, no puede ser envenenada de manera segura, no puede ser atacada genéticamente todavía, no se le puede permitir continuar, y en algún lugar allá afuera esta noche, en un parche de pasto aguja que nadie ha cartografiado, una pitón birmana hembra está enroscada apretadamente alrededor de una nidada de 80 huevos. Los está manteniendo exactamente a la temperatura correcta. No se ha movido en días, no se moverá durante semanas. No le teme a nada, ni al helicóptero, ni a las serpentinas de cartón flotando hacia el dosel a una milla de distancia. No tiene ninguna razón para tener miedo. Cuando sus huevos eclosionen, 80 pitones juveniles se desenroscarán en el agua. 80 nuevos exploradores. 80 nuevos escaladores. Cada uno pasará el próximo año buscando algo lo suficientemente pequeño como para caber adentro. Cada sistema tiene un umbral. Nadie sabe dónde está realmente el de Florida. Si crees que esta historia es perturbadora ahora, espera a ver qué sucede cuando el rango de las pitones siga expandiéndose hacia el norte. Ese es el próximo video. No te lo querrás perder.